del mar, mami mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Ay, el miedo. El miedo es capaz de hacer canciones tan hermosas como la que cantaba la gran Rocío Jurado, Miedo. Pero también el miedo bueno, pues muchas veces nos provoca un malestar impresionante. Bueno, pues para superar ese mucho miedo que tenía nuestra querida Rocío y con esa voz espectacular. Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Diana. Te sorprendí, linda. Buen día, me encantó. Buenos días, me dices, la canción. hoy te lo pongo difícil, porque hoy precisamente vamos a hablar del temor a la muerte, que es algo yo creo que consustancial al ser humano. Bueno, y sobre todo vamos a plantearnos una pregunta: ¿cómo podemos vencer ese miedo, ¿no? El miedo a la muerte es quizá lo más primitivo, ¿no?, en nuestra cultura, y también es un gran tabú en nuestra sociedad, y bueno, pues se desencadenan también otros muchísimos miedos. Hoy, como decíamos, en Desafío Vivir vamos a hablar de miedo a morir y cómo podemos vencer ese miedo. Hoy lo pones dificilillo, ¿eh? Esto de, aparte que tocas un tema que, bueno, es, digamos, muy difícil, complicado y sobre muy tabú. Y además es una cuestión que, en definitiva, todos en algún momento hemos sentido. Es decir, yo creo que no hay nadie que no haya sentido ese miedo, ¿no? Es efectivamente, es el miedo más natural. Y a veces incluso, fíjate, no es el miedo a morirte tú, sino que se muera gente que tú quieres. Correcto. Con toda tu alma y tu corazón. Ese miedo, fíjate, yo creo que a veces a mí me supera más que el mío propio, ¿no? La gran mayoría de personas define esto, ¿no? El miedo a la vulnerabilidad de los seres queridos, al desaparecer de los seres queridos, a la soledad que implica el desaparecer para ellos, o sea, ¿no? Como a la incertidumbre, o sea, el miedo a la muerte es como la madre de todos los miedos. Este es de allí la importancia y lo fundamental que tiene el que podamos hablarlo con naturalidad y abordarlo, ¿no? Entonces, comprende otros miedos como son el miedo a sentirnos vulnerables, el miedo a la soledad, el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre. Entonces, claro, abarca muchísimos miedos. Por eso es la madre, el básico. Es la madre de todas las cuestiones, efectivamente. Y cómo a ver, el miedo totalmente yo creo que nunca desaparece, pero digamos que podemos convivir de una forma más saludable con él, ¿no? Sí, correcto. Aprender a hablar de él, a aprender a compartir, a aprender a reflexionar sobre él. Sobre todo tú ya me conoces, intento ser siempre muy optimista y es un poco una invitación, yo intento siempre dejar este mensaje, ¿no? Es una invitación a reflexionar y a honrar la vida, a darle otro significado a nuestra vida, a la importancia que tiene el cuidarnos, el priorizarnos, el proteger a nuestros seres queridos, a nosotros. Es como un momento de, vale, esto nos va a pasar a todos, pero yo tengo la responsabilidad y la obligación de vivir cada día intensamente, de vivir cada día de la mejor forma posible, priorizándome y priorizando a mis seres queridos. Eso es fundamental, eso es fundamental, porque muchas veces, y yo aquí me pongo en torno al mea culpa, de que es verdad que a veces no priorizo a lo mejor mis necesidades, y eso es un problema, porque al final todo pasa factura, Todo. Física y también mentalmente, ¿no? Correcto. El problema es que hay personas que desarrollan lo que se llama la tanatofobia. Tanatofobia. Sí, que es un temor a la muerte persistente, anormal e injustificado. Y esto es cuando pues esto tiene que ser horrible, ¿eh? Sí, pero hay muchas personas que, por ejemplo, es algo mucho más frecuente que se desarrolle, por ejemplo, cuando has tenido el fallecimiento de un ser querido, un accidente, o hay presente en la familia o en alguna persona que tú quieres mucho, una enfermedad, ¿no? Entonces como que te actúa de espejo y te hace reflexionar y tal, y muchas personas les termina generando
ansiedad, fobia, ataques de pánico, y esto es muy desestabilizante y muy que afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Claro, porque aquí, pero claro, hay un paso previo, ¿no? Sí. Que me parece que es hacer correctamente la transición del duelo, es decir, cumplir con todas esas fases que tiene el duelo, que las tiene, que muchas veces las aplazamos o no queremos enfrentarnos a ellas. Si no hacemos un duelo de forma correcta, podemos caer, como tú decías, en la tanatofobia, Sí, ¿no? tanatofobia, Que sí. no lo había escuchado en mi vida, ¿eh? Sí, sí, Lo que es una aprendo, fobia, es Como una lo que fobia, aprendo sí, es contigo, una fobia muy frecuente. Fíjate que sí, es correcto lo que tú dices, por eso los psicólogos siempre recomendamos que frente al fallecimiento de un familiar, de un ser querido, es muy importante hacer un duelo, normalizar la situación, sacar la angustia, trabajar toda la pérdida. Bueno, la verdad que podríamos hacer todo un Te lo iba a programa decir, para te iba, este te iba- tema. te iba a sugerir precisamente Sí. que a lo mejor sería un tema muy interesante que tratásemos, porque hay muchísima gente que o no lo ha empezado, o se ha quedado a medias, o simplemente lo ha aplazado. Lo ha Y esto postergado, al lo ha final aplazado. lo vas a tener que hacer. Sí, normalmente esto no es recomendable y es importante realizarlo. Incluso una de los factores que se pregunta en la consulta es si ha habido el fallecimiento de un familiar querido, de un familiar cercano, no resuelto, un duelo no resuelto. Es decir, Claro. no tuve tiempo, no me lo pude permitir, tenía dos hijos que sacar adelante, tenía que Claro. trabajar, no podía, llevábamos meses de enfermedades, de traslados, de pruebas, mi vida no tenía ya un sentido, tuve que ponerme con el piloto automático y rehacer. Bueno, todo esto Es si no se- fatal, exacto. es fatal, porque yo, por ejemplo, yo lo hice. Hice que aplacé un duelo y luego las consecuencias son mucho peores, ¿eh? Es mucho sí. mejor afrontarlo en ese mismo momento. Sí. Pero que también hay que saber afrontarlo en ese mismo momento Sí. y necesitas ayuda de profesionales, eso está Correcto, clarísimo. O sea correcto, que- y es muy importante encontrar el momento para hacer ese proceso. Normalmente la gente suele recurrir a la ayuda de un profesional cuando ellos ya han intentado todo Exacto, y ya cuando no. de repente vuelve a aparecer otro fallecimiento, otra pérdida. Es cuando ya se derrumban totalmente. Exactamente, vuelven a conectar con todo ese mundo de emociones, con toda esa tensión emocional que bloquearon y sale todo. Y otro tema, y perdona, porque Sí, es que, sí, sí, es sí, que- es que tranquila. parece que no, pero este tema está dando mucho también, es cómo contar, cómo explicar a un niño pequeño qué es la muerte, ¿no? Que es otro tema que mucha gente también, yo misma, todo el mundo ha pasado por eso, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que ahí nos perdemos mucho. Y mucha gente te lo comenta y dice, es que no sé cómo decírselo, incluso aunque Sí. sea un gato, un perro, ¿sabes qué te quiero Sí, decir? no, no, Son no. cosas que afectan. Eso tendríamos que hacer un programa especial sobre Un ese tema. programa especial para todo ese tema. Fíjate, es que la muerte tiene mucho recorrido, ¿eh? Mucho. Toda una vida. Involucra toda la vida, pérdidas de animales, Exacto, pérdidas de todo. lugares, de posiciones, de roles, pérdidas de seres queridos, pérdidas de la salud, del bienestar. Es fundamental, por eso lo he traído a este tema, porque creo, además que es una gran demanda y es una gran constante, pero a la gente le cuesta enormemente abordar este tema. ¿Mm? Por cierto, qué éxito tuviste con el tema del miedo a volar, ¿eh? Mm. No te puedes imaginar la cantidad de gente que nos ha llamado aquí a Onda Cero pidiéndonos a poder hablar contigo porque, bueno, un éxito que viene muy a colación, ¿no? Sí, Precisamente. exactamente. Por eso precisamente lo has Sí. traído, ¿no? Sí, sí, Porque- correcto, es una continuación, porque una de las cosas que sale a la luz es el miedo a la muerte, relacionado con la aerofobia, el que se cae el avión, el que me va a pasar algo, el que mis hijos quedan sin madre, sin padre, el que va a pasar con mi empresa, o sea, el desaparecer, el miedo a la muerte está muy enraizado y incluso como base en la aerofobia, en el miedo a volar. ¿Mm? También lo terrible es la gente que tiene miedo a la vida. Porque también la hay, ¿eh? Eso también es verdad, que mucha gente teme vivir la vida. Es decir, a veces se mete en un rinconcito como diciendo, bueno, si no me muevo mucho, como que no se notará que estoy Ese aquí, es ¿no? el programa de la semana que viene. Es perfecto porque, mira, no, está buenísimo. Que porque estamos conectadas. estamos Estamos conectadísimas. conectadas. Tiene que ver con la inseguridad. Entonces es muy importante, hay personas que crean el miedo al miedo, el miedo a sistemas de creencias o ideas que rondan, entonces se quedan en su zona de confort, no avanzan, se paralizan. El programa siguiente va de esto, casualmente, que es lo que he pensado, porque quería comentártelo, porque me parece fundamental. Bueno, más cuestiones. Hay, Gaby, consejos para Sí, superar. sí.
Ay, Gaby, consejos o psicoconsejos. Sí, sí, sí. No, sí, vamos sí. a llamarla Gaby. Personalicemos más en la persona. Son sobre todo estrategias, ¿no? Y que yo trabajo mucho con los pacientes en la consulta y que creo que que pueden ayudar mucho a la gente que nos escuche. El primero es tomar conciencia de la finitud de la vida. Ujú. Ahí entramos en la conciencia de la muerte que puede ser utilizada para esto, ¿no? Para disfrutar de la vida, para vivir Sacarle el cada... máximo Exacto, provecho. sí, el máximo provecho, aprender de todo, todos son momentos especiales, todo, a pesar de las adversidades, ¿eh? Porque Ujú. yo ya sabes que soy una optimista, pero realista, ¿no? Sí, Be ya, happy no una y tal. loquita. No sos una loquita, querida. No, pero sobre todo soy muy realista. O sea, el sufrimiento está en la muerte. Por supuesto, Por por supuesto. supuesto. Es dolorosísimo, hay que pasar, atravesar el duelo. Es duro, sí. Pero intentar tomar la conciencia de esto, ¿no? Hay una finitud. Hoy estamos, mañana no. Nos va a pasar a todos, a mí, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Entonces esto nos hace tomar conciencia. Después también es muy importante buscar los orígenes de nuestros miedos, porque normalmente los miedos suelen ser aprendidos. Sí, Esto lo desde hemos la hablado. infancia. Exacto, sí. Efectivamente. Entonces, ver o identificar, encontrar dónde está el origen, si he tenido una situación traumática, si es algo que me hace un cuestionamiento porque hay un familiar que está atravesando por una pérdida que he tenido, una situación difícil, compleja, que me hace reflexionar, me hace pensar en mí, en mi situación, en la de mis hijos, o mi pareja, de mis padres, qué pasaría yo si no estuviera, Ya. para ayudarles, por ejemplo, cuando ellos se hagan mayores, todos estos miedos que son muy, muy frecuentes. Cuando tienes un hijo con algunas dificultades, siempre estás agobiadísimo con ese tema, ¿eh? Sí, es muy importante esto también, sí. Es decir, si el problema tiene, sobre todo yo esto lo dejo muy claro, que si el problema tiene una causa en la no superación de la muerte de alguien que ha sido importante para ti, es recomendable pedir la ayuda de un profesional. Siempre. Sí. Esto Y es muy ayuda importante. mucho, de verdad. Sí. Otra cuestión que también que puede ayudar mucho es enfocarse en lo que depende de ti. Solo en lo que depende de ti, porque te ríes. Aunque es evidente que la muerte es un proceso, que la vida es un proceso y la muerte es el final, que es una experiencia vital, todo es que lleva el concepto, todo esto, es preciso aprender a controlar o gestionar la incertidumbre. No podemos controlar todo, no sabemos qué nos va a pasar ni qué les va a pasar a las familiares o a las personas que queremos. Entonces, aprender a vivir con ese punto de incertidumbre, la gran mayoría te dice es que no tengo el control sobre mi vida, ¿no? Es que no puedes tenerlo. No puedes tenerlo, exactamente. Y es más, es recomendable no tenerlo, porque si no estás con un estrés absoluto. Absoluto, y un estado de autoexigencia, Exagerado, etcétera. Sí. exagerado. Lo que sí tenemos que hacer es focalizarnos en lo que esté bajo nuestro control. Por ejemplo, está bajo nuestro control el intentar llevar una vida lo más coherente con nuestros valores. Esto es fundamental. Si yo planteo que para mí lo más importante es mi familia o mis padres, ¿qué hago visitándolos una vez al mes? ¿Qué hago llamándolos una vez al mes? Mira, bueno, no me gusta, bueno, la verdad es que hay un anuncio que es tenemos que vernos más, ¿no? Entonces hay como una especie, te metes en una página web y te calculas, ¿no? ¿Cuántas veces? Y a veces da unas cifras tan dramáticas como de aquí a qué tal, le vas a ver 5 días. Lo he compartido en mi Facebook, es fantástico ese vídeo. Pero te dejas, a mí me deja el corazón encogido, ¿no? Sí, Es te decir, da ganas de llorar, te caen las lágrimas, y tomas dices, conciencia. pero ¿cómo puedo ser tan...? Pues a mí me está haciendo reflexionar mucho, ¿eh? Yo lo he compartido y lo he enviado incluso a algunos pacientes y a algunos clientes que tengo que tomen conciencia, porque ese es lo más importante, el que no dedicar el tiempo. Yo creo a lo que han son- dado, de verdad, yo creo que es el anuncio más de los últimos años, Sí, más de los interesante y más reflexivo, es Sí. decir, que va a ayudar a mucha gente. Va a ayudar a mucha gente a tomar conciencia, a reflexionar y sobre todo a que ahora vienen las fiestas navideñas, el encuentro familiar, el encuentro con los seres queridos, con los amigos de la universidad, del cole, del insti. Es un vídeo muy, muy interesante. Sí, pero fíjate cómo también la publicidad puede ayudar incluso a la Sí, gente a reflexionar sobre claro. cuestiones súper importantes, Sí, ¿no? sí. Los Eso. medios audiovisuales bien utilizados son unos grandes Por eso te disparadores. digo que esta y unos gente, grandes yo no sé qué agentes. no sé qué agencia de publicidad lo ha hecho, pero chapó,
chapó, porque Sí. ha sido espectacular. Es muy bonito, es muy Seguro que hay bonito. algún argentino por ahí metido. Ay, ¿eh? ay, igual sí, porque en lo que es publicidad y Buah, marketing, los argentinos. sois espectaculares, la Bueno, verdad que sí. yo como psicóloga hago humildemente mi trabajo y Y- espero hacerlo sois fundamentales. bien. Ay, mi vida. Sí, ¿te acuerdas de aquel anuncio de para los que aman, para los que Sí, sienten, es para los que bellísimo. quieren, Para los que altos, para los bajos, para qué los... es que buenísimo. yo, fíjate que no se me podía olvidar nunca Es ese, muy ese bonito, es anuncio, muy bonito. bueno. Sí, quedan en Bueno, que nuestra- no te dejo acabar, No, Gaby, no, hija. no. Sobre todo es importante, interesante el pensar bien para sentirse bien. Es dejar de pensar en la muerte, que no es una solución, porque la gente dice, "Ah, no, yo no pienso en eso". Entonces creen que ya lo tienen solucionado. Lo cierto es que los miedos se superan cuando los racionalizas, es decir, cuando pasan del Del nivel más corazón exactamente y del te cora- pasan de al lo- cerebro. exactamente. Le das una racionalidad, lo pasas al plano mental, los haces objetivos. Entonces mientras los escondes o los evitas, el miedo se alimenta, crece y se hace cada vez más fuerte. Ujú. Entonces, no es esa la solución. No hablar de ello no es la solución, No, no por solucionas supuesto. nada. Es decir, no tienes el poder de convertir tus pensamientos en realidad. Es decir, evitar los pensamientos sobre la muerte no conduce a superar el miedo a la misma. Se trata de elegir qué pensamientos quiero tener y de reflexionar. Y siempre es orientado a la acción, a aceptar, a superar, a cómo quiero gestionar yo esto, no el pensamiento mágico y tal, ¿no? Luego también otra cuestión que es muy, muy importante es el aprender a relajarse con este tema, no a tensarse, porque es importante encontrar o practicar técnicas de relajación, de Son respiración. fundamentales, es Sí, verdad, ¿eh? que te harán conectar con tu cuerpo, aprender a relajarse. Es vital para contrarrestar la tensión emocional que puede generar este tema. O la Totalmente. vivencia de esto en primera persona y muy, muy cerca, ¿no? Y lo más importante, y para terminar, yo creo que es este punto que siempre intento dejar como un punto ahí de optimismo, es resignificar la vida. Es decir, honrar tu vida, los momentos, tus experiencias, tus Y aprendizajes. disfrutarlos a tope. Vivir la vida con sentido, con coherencia, desde tu esencia, desde lo maravilloso que tiene el solo hecho de estar vivos, dar las gracias al universo, a Dios, a quien tú creas, por estar vivo. Y quería terminar una frase con Bertolt Brecht, que a mí me encanta, que dice, no le temas tanto a la muerte, sino más bien a la vida inadecuada. Totalmente de acuerdo. Es maravilloso. Es bestial. Bestial. Es bestial, pero es tan bestial y tan cierto que estoy toda... Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no tengo miedo de que Gaby tenga miedo, porque Gaby es una persona que vive plenamente y que puede ayudarnos a entender el sentido de la vida. He trabajado mucho sobre mis miedos. Yo he sido una persona miedosa y me los he trabajado Lo sé, muchísimo, me consta, me muchísimo. consta. Bueno, dime rápidamente tus contactos, que luego me llaman sino a mí en la radio. Oiga, que quiero contacto de Gaby. Bueno, ya como siempre decimos, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en Twitter, en todos lados. Y luego tenemos el 679-617104, que es el teléfono de la consulta de nuestro centro de psicología, que pueden contactar, llamar y pedir visita o información, lo que necesiten. Igual que, bueno, pueden llamarnos, por supuesto, aquí a la radio, a Onda Cero Menorca, y por supuesto que les facilitaremos, como lo estamos haciendo de manera habitual, el teléfono de Gaby. Bueno, pues nos quedamos con Rocío Jurado y su miedo. Y su miedo, y todo un desafío vivir.